Hoy es 14. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a ver propiamente lo que era el control. Les voy a recordar, porque seguramente no han tenido mucho tiempo de ver, que hasta acá nosotros ¿qué sabíamos? Bueno, sabíamos que un proceso, un sistema, lo podíamos modelar a partir de una transferencia, por ejemplo, de primer orden, ¿sí? O del orden que sea, puede tener polos, ceros, puede tener tiempo muerto. Y bueno, ¿para qué nos servía ese modelo matemático del sistema? Para poder predecir, para estudiar qué pasa cuando aplico una entrada, poder saber cómo va a ser la salida, en principio, o también estudiar la estabilidad de mi sistema, si, a raíz de la ubicación de los polos y los ceros. Es decir, conocer el sistema. Esta era una forma, ¿no es cierto?, en el dominio de Laplace, ¿eh? Pero también podríamos trabajar con derivadas, segundas y terceras o lo que sea, ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es decir, nosotros podemos hacer una modelización en el dominio del plano complejo o en el dominio del tiempo. Y de ahí poder predecir cómo respondía nuestro sistema. Sistema que queremos controlar. ¿Qué significa controlar? Significa que hemos detectado una variable la cual queremos que permanezca dentro de ciertos límites. ¿Sí? Esa variable normalmente la llamamos variable controlada, variable de salida del sistema. Veníamos usando la letra I, y para la entrada a mi sistema X. ¿Sí? Después transformábamos esto se convertía en X de S, Y de S y H de S, la función transferencia. Hasta acá todo bien, pero ¿qué sucede en la práctica? Sucede que la respuesta de mi sistema, por ejemplo, I, ante una entrada determinada, puede no cumplir con las condiciones de velocidad o estabilización o régimen permanente que yo quiero. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que mi sistema, por ejemplo, puede responder, pero puede responder muy lento, o se puede estar posicionando en un punto que no me interesa. Yo no quiero que se posicione acá, quiero que se posicione acá. Y también quiero que a lo mejor esto sea un poco más rápido. Es decir, quiero modificar la dinámica del sistema, porque el sistema no trabaja como a mí me gusta. La solución para eso era agregar, ahora sí, a mi sistemita una, un aparato nuevo, un integrante más que lo denominamos controlador. O sea, el controlador, ¿sí?, de un dispositivo que me va a ayudar a que el sistema, ¿sí?, responda como yo quiero, no como el sistema quiere. Por lo tanto, me va a ayudar a modificar la dinámica del sistema y me va a ayudar a que el sistema se establezca en los límites que a mí me interesan. Todo esto a pesar de las perturbaciones externas, o desgastes internos, que yo puedo tener en mi sistema. Está todo muy bonito, entonces dijimos, bueno, ¿qué hace este controlador? O sea, ¿qué función debería tener este controlador para que si yo hago esto acá a la entrada, el sistema responda exactamente como yo quiero? Bueno, en principio veo que si la entrada y la salida tienen que ser iguales,
quiere decir que la transferencia total de mi sistema tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, la transferencia del controlador debería ser 1 sobre la transferencia de mi sistema. De esa manera, ustedes saben que dos sistemas en serie, que lo represento con bloques, la transferencia total es la multiplicación de las transferencias. Por lo tanto, 1 sobre h de s por h de s, esto todos sabemos que si esta es mi referencia de entrada y esta es mi variable controlada de salida, c de s sobre r de s va a ser igual a 1, lo cual está significando que cualquier cosa que yo haga acá voy a hacer exactamente lo mismo de este otro lado. Entonces cumplo con la premisa del control. ¿Sí? Si estoy controlando presión y yo acá adelante digo, bueno, quiero 30 bar en mi sistema, al ser la transferencia igual a 1, esta salida va a ser igual a 30 bar. Y además, como la transferencia es exactamente igual a 1, si yo hago acá un cambio rápido, ese cambio se va a reflejar exactamente del otro lado. Es decir, que yo fui de 20 bar a 30 bar y le pedí al sistema que lo haga de esta manera, el sistema lo va a hacer. Entonces hasta acá parecería estar todo solucionado con que yo ponga un controlador con una transferencia inversa a la que tiene mi sistema. Es decir, si mi sistema es, por ejemplo, 3s más 1, ¿no?, sobre s cuadrado más 2s más 3, es decir, un sistema de orden 2 con un 0 menos 1, bueno, el controlador debería tener una transferencia 1 sobre h de s. Es decir, que sea un tercio de s más 1, y en el numerador me tiene que aparecer, ¿qué me tendrá que aparecer? S cuadrado más 2s más 3. Fíjense que si yo lo veo de otra manera esto, quiere decir que este polo, este 0, perdón, que tengo acá, este 0, lo compenso con este polo, ¿sí? Y estos polos de mi sistema los compenso agregando estos ceros. Y esta ganancia la atenúo con su inversa. Es decir, el controlador lo que está haciendo es agregando ceros y polos en lugares determinados para que la transferencia total sea igual a 1. Es decir, todos sabemos que yo multiplico esto por esto, el resultado da 1. ¿Está? Hasta acá quedó claro. Estoy haciendo un repaso medio rápido de la clase pasada. Sí, Sergio, perfecto. ¿Alguno tiene alguna pregunta de esto? Yo no. No, bien. Vamos a mirarlo de otra manera, como siempre hacemos. Es decir, suponete que mi sistema original tiene un polo acá y un polo acá. ¿Está? Entonces yo sé que si agrego un 0 acá y otro 0 acá, en realidad se cancelan. Un polo se cancela con un 0, ¿no? ¿Está? Entonces mi controlador ideal lo que estaría haciendo es, si yo hago esto, agregando polos y ceros de manera tal de compensar el funcionamiento de mi circuito. Es decir, si esto tiene un 0 acá, bueno, perdón, un 0 acá, vamos a poner dos ceros complejos conjugados, entonces mi controlador va a tener que agregar dos polos ahí. Claro, entonces fenómeno, porque tengo un sistema que no tiene ni polos ni ceros, por lo tanto pasé a ser un sistema de orden 0. Ustedes recuerdan que el sistema de orden 0, la salida hacía exactamente lo que yo quería a la entrada. Pero ¿qué pasa en realidad en la práctica? En la práctica pasa que este modelo de mi sistema
yo me estoy basando para armar esto, que la inversa de mi sistema, me estoy basando en el modelo matemático que saqué. Y ustedes saben que el modelo no es un modelo exacto, ¿sí? Por lo tanto, por ahí yo estoy modelando mi sistema con estos polos y ceros que puse en blanco, pero en realidad no van a estar por ahí o tiene polos y ceros ubicados en otros lados. Por lo tanto, estos polos y ceros que agrego no estarían haciendo exactamente la función que quiero. O sea, la imposibilidad de sacar un modelo exacto de mi sistema hace que esto no sea realizable prácticamente en la práctica. Es decir, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer, pero no, la transferencia que obtenga no va a ser igual a 1. ¿Sí? Voy a hacer otra cosa. Sumado al caso, sumado esto, que si yo agrego perturbaciones a mi sistema, las perturbaciones no están contempladas en este modelo. Por lo tanto, el controlador no va a poder rechazar las perturbaciones. O sea que tengo un modelo que no es exacto. Entonces implica que la transferencia del controlador tampoco lo es. Por otro lado, me doy cuenta que las perturbaciones, el controlador ni se entera que existen y me van a aparecer a la salida. Entonces, todo lo que es perturbación, no la puedo rechazar. No es rechazable por el sistema. Sumado a eso, que generalmente el sistema, ustedes saben ya a esta altura, está formado por instrumentos, válvulas, motores, tanques, todo lo demás. También va a tener un desgaste, también va a tener variaciones, también va a haber alinealidades que esta transferencia 1 sobre HDS no la está contemplando. Ustedes piensen que nosotros siempre tienen que tener presente que estamos trabajando con modelos lineales, invariantes en el tiempo. ¿Está? Entonces, todo esto no tiene en cuenta todo lo demás que estamos hablando. Alinealidades, desgastes en los componentes, envejecimiento, cambios con la temperatura, muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? La solución a esto es el control realimentado. Control realimentado. ¿Por qué digo realimentado? Porque trabajar de esta manera es trabajar a lo que se llama lazo abierto. O sea, yo hago una acción en la entrada, pero no sé lo que está pasando a la salida. Supongo que como yo ya preparé todo, preparé el controlador y todo lo demás, el sistema está, y lo ajusté y lo calibré, y el sistema está trabajando en el punto que yo pienso que estoy trabajando, pero no lo sé. Entonces, una solución mejor, ya habíamos visto algo de eso, es un sistema realimentado. Sistema realimentado en general, que habíamos visto algo la clase pasada, y habíamos dicho que hoy íbamos a ir un poquito más allá. Sistema realimentado en general tiene esta forma. Esto lo suelo preguntar en los exámenes finales. Va a tener el controlador, como teníamos siempre, como teníamos hasta recién, un controlador. Ese controlador va a manejar un elemento final de control. Ese elemento final de control es el que va a actuar con nuestro proceso, nuestra planta, nuestro sistema, ¿sí? Y a fin de ajustar alguna variable para que la variable de salida cambie su punto de operación o se comporte de la manera que queremos. Ahora bien, a diferencia del anterior, este tipo de control revisa la variable de salida
con algún sensor, algún instrumento, que después se puede usar un transmisor para enviar el dato, y vuelve la información a la entrada. ¿Sí? Es decir, acá podemos poner, voy a poner una flechita para indicar cómo es. O sea que acá tengo mi sensor con transmisor y todo lo que estudiaron con Ernesto. ¿Sí? Habíamos dicho en la clase pasada que ustedes están estudiando esto y esto con Ernesto. Y también los buses que vinculan toda esta información. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Sucede que yo voy a tener una referencia, habitualmente llamado set point, también llamado consigna, que va a ser el valor o, yo iba a decir, ¿no? El valor deseado. Todas estas palabras son para decir lo mismo. ¿Qué se usa normalmente en la industria? Esta, es decir, set point. ¿Cuál es el punto de trabajo? Y el valor que yo ponga acá adelante, es el que me va a indicar cuál es el que tiene que tener la variable que estoy controlando. Por eso, la salida del bloque lo que sale de acá es la variable, ¿cómo se llama esto? Controlada, o variable de proceso también, se conoce, ¿sí? Variable de control, variable de salida. Fíjense todos los nombres que tienen estas variables. Les doy todas porque por ahí, según con quién hablen o de dónde lean, se pueden encontrar con estos nombres. ¿Sí? Acá podemos usar la letra I para referirnos a esto. En la referencia podemos usar SP de T, set point. Bueno, la variable controlada se va a medir a través de un instrumento y lo que voy a tener acá va a ser una variable medida en función del tiempo, que lógicamente, si lo que mido coincide con lo que quiero, es decir, si el set point coincide con el valor medido, quiere decir que mi sistema estaría trabajando bien. ¿Sí? Está trabajando correctamente porque lo que quiero es lo que obtengo acá. Quiero 70 grados centígrados en mi estufa y tengo 70 grados centígrados. Entonces, esta diferencia es muy importante, se denomina error, ¿sí? La variable de error, podemos simplificar así, E de t. ¿Y por qué es importante el error? Porque el error es lo que va a usar el controlador como excitación o variable de entrada. El controlador va a ser un dispositivo que procesa este error y en base al error envía una señal, la señal de salida, UDT, para comandar al elemento final de control. Ustedes, el elemento final de control, por ahí no sé si ya vieron con Ernesto, pero bueno, una válvula, en los ejemplos que estamos viendo, la válvula es el elemento final de control. O sea, es el que regula el aporte de energía en el sistema. El elemento final de control va a ser el que manipule, por eso acá normalmente lo que tengo es una variable manipulada, que va a actuar sobre el proceso a fin de controlar o modificar la variable que me interesa a mí controlar. En el ejemplo de los tanques, por ejemplo, que siempre los vemos, en los tanquecitos, mi variable a controlar es un nivel, ¿sí?
HDT. O sea, vamos a dibujarlo completo, así entienden en el ejemplo, podemos ver mejor. ¿Hasta acá está bien? ¿Cómo Sí, joya. Bien, se va entendiendo. está? Pues no sé si esto ya, creo que todavía no habíamos entrado con tanto detalle al lazo, ¿no? Díganme, no Me- quiero estar repitiendo No, cosas no. que ya saben. Me parece que no, tan detalle no, pero igual se entiende. Está bien. ¿Vieron los tanquecitos? Que yo estoy controlando un nivel del tanque inferior, ¿sí? Acá sale un caudal y acá tengo un caudal de entrada, QI y QO. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Si yo sé que si este nivel, por ejemplo, de repente baja, disminuye, yo debería abrir la válvula. ¿Está bien? Para aumentar el caudal de entrada, y el caudal de entrada es el que me lleva hace que el nivel retome el punto de operación que tenía. Entonces, acá, ¿qué necesito? Bueno, necesito tener un sensor de nivel, ¿sí? Lo voy a hacer con bloques, y necesito un controlador, ¿sí? Ahora, ¿el controlador qué tiene que hacer? Bueno, debería en realidad comparar el controlador debe comparar, uy, ¿sí? Lo que quiero con mi valor de set point. Y en base a esto, o sea, lo que obtiene que es, mido el nivel, comparo con lo que quiero y le mando una señal al controlador de error. Y el controlador, con esa señal, maneja la válvula. Entonces, esto que está acá es mi elemento final de control. Esto que está acá es la salida del controlador, que nosotros es un porcentaje de apertura de la válvula. Lo que estaría acá, que me quedó medio chicuelo, es, a ver, el error. Está, lo que me queda acá es EDT. Lo que entrega el sensor es la variable medida, y este caudal que está acá sería MDT. Está, o sea, a través del elemento final de control, lo que hago es abrir y cerrarlo para, con la variable caudal, corregir el nivel. Y por supuesto, este de acá es mi variable controlada. O sea que sería nuestra IDT en el gráfico. ¿Se entendió este ejemplo? Para asociarlo con el diagrama de bloques, digo. Sí, bien. Ahí está. Ustedes por ahí conteste cuando le pregunta si tengo una realimentación, digamos. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo se trata normalmente esto? Miren, eh, ¿cómo se trata esto? Generalmente uno le llama a todo esto que está acá, desde acá hasta acá, la transferencia directa. Y esto, la transferencia, digamos, de realimentación. Pero bueno, no importa, no, todavía ahí no. Fíjense que el lazo maneja, por un lado, ¿sí? El elemento final de control lo que hace es regular la energía que yo le aporto o quito del sistema. ¿Sí? Eso es el elemento final de control. Aumenta el caudal, baja el caudal. Eso por un lado. Y por otro lado, también observamos que hay todo un tiempo desde que el controlador da la orden
pasa por el elemento final de control, actúa sobre la variable manipulada actúa sobre el proceso y vuelvo al sensor y vuelve la información a la entrada. Quiere decir que acá también hay un delta t, es decir, la información desde que el controlador da la orden hasta que se ejecuta la orden del controlador y se le vuelve a informar al controlador qué es lo que está pasando, hay un delta t. Digo esto porque esto puede ser que en algún momento toda esta vuelta me ponga inestable el proceso. Pero bueno, lo dejamos ahí. Después, siempre como les digo, más adelante seguimos profundizando estos temas. Acá fíjense que voy a tener, me está faltando agregar ni más ni menos que las perturbaciones. Entonces ahora mi sistema está más preparado para las perturbaciones. ¿Por qué está más preparado por las perturbaciones? Porque cualquier cosa que perturbe a mi sistema va a modificar IDT, o sea, la variable controlada. Y si la variable controlada se modifica, significa que tengo que hacer algo. Pero ahora me entero que tengo que hacer algo. ¿Por qué me entero? Porque el sensor me está midiendo la variable y la está permanentemente comparando contra la referencia. O sea que a diferencia de trabajar a lazo abierto, donde el controlador no se enteraba de lo que estaba pasando acá arriba, cualquier variación que había acá, el controlador no se iba a enterar, hago en amarillo debido a una perturbación, ahora sí se entera porque estoy realimentando. ¿Está? Mismo, fíjense que si el proceso sufre algún desgaste, algún desgaste mecánico, por ejemplo, o algún instrumento se corre un poco del valor que está trabajando, enseguida se va a reflejar en la variable controlada, como ya sabemos. Pero, como tengo algo que está mirando permanentemente, qué es lo que pasa acá, e informando, ¿está? Entonces, también cualquier funcionamiento, digamos, que tenga una deriva, o sea, algo que se corra por el paso del tiempo, haya una variación con respecto a otra variable que no tiene que ver con las perturbaciones, yo la voy a ver con el sensor está mirando acá, ¿sí? Siempre qué es lo que pasa, y le está informando al controlador lo que está pasando. Entonces, también ahora, a diferencia de trabajar a lazo abierto, si trabajo en lazo cerrado, puedo rechazar, estoy en mejores condiciones de, digamos, hacer al proceso menos sensible, sería lo correcto, menos sensible a las perturbaciones externas y que pueda, digamos, seguir las consignas o trabajar en distintos puntos de operación de una manera correcta. ¿Sí? Es decir, el lazo de control realimentado me va a permitir rechazar los disturbios, como decimos nosotros, y seguir al set point. Así es como vamos a decir. O sea, el control realimentado puede seguir al set point. Esto significa que si yo acá hago algo así, como hacíamos hoy, la salida tiene que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Y también mi lazo de control va a poder rechazar, vamos a poner acá, en realidad sería desensibilizar o minimizar la acción de las perturbaciones sobre el proceso. Generalmente, esta forma
dijimos seguir al set point, se denomina servocontrol. ¿Sí? Y esta de acá, rechazar las perturbaciones, es lo que se conoce como control de regulación. Por eso mucha gente a los controladores les dice reguladores. ¿Sí? El regulador. ¿Sí? ¿Está bien? Pero bueno, más usado es la palabra controlador. El controlador puede tomar distintas formas. Eso, por ahí ustedes ya lo saben, o lo van a ver con Ernesto en la parte de instrumentación. Puede ser desde un aparato dedicado, puede ser una computadora, puede ser todo un sistema de control distribuido. Bueno, ustedes pueden hacer control hoy a través de internet, digamos, si quieren. Pero sí tiene que haber una máquina, tiene que haber un aparato, algo que tome este error que está acá y lo genere con este error la acción necesaria para que el elemento de final de control aporte o quite energía del sistema a fin que la variable controlada esté dentro de los límites preestablecidos por el set point. ¿Está? Me salió un versito medio rápido, pero me parece que es lo que hace realmente un lazo de control. ¿Sí? Sí, Esto, joya. el servocontrol es más típico de la robótica, porque nosotros en la industria no estamos cambiando todo el tiempo de set point. Normalmente esto está preestablecido. Entonces lo que nos interesa más es hacer control de regulación. Ahora, lo que es robótica, donde hay posicionamiento, diseño de trayectorias y todo lo demás, interesa más el seguimiento al set point. Que mi sistema pueda seguir al set point. ¿eh? ¿Está? Bueno, bárbaro. Entonces vamos a alargar. A ver. Sí. Voy a alargar con el primer tipo ¿cómo es? De control. El primer algoritmo de control que tenemos, que es el control on-off. ¿Está? Entonces, algoritmos de control. Después vamos a ver algunas cositas más sobre realimentación, pero vamos a arrancar a ver un poco esta parte de la materia que es interesante. Yo tengo un controlador ahora. Y el controlador se va a nutrir del error en función del tiempo y va a obtener una salida, y esa salida va a actuar sobre el elemento final de control. ¿Qué disponemos nosotros en la industria? Normalmente disponemos de varios algoritmos. ¿Qué son los algoritmos de control? UDT va a ser función de DT. Entonces hay distintos tipos de trabajar con el error y obtener una variable, una acción de salida del controlador. ¿Está? A todas estas formas de trabajar con el error es lo que se conoce como algoritmos de control. Para presentar el tema, y después lo desarrollamos, la forma más básica de trabajar con
o el algoritmo más básico, es lo que se llama control on-off. ¿Sí? Esta es la forma más básica. Y la forma más elaborada que se usa en la industria es lo que se conoce control de tipo PID. O sea, proporcional, integral y derivativo. El control on-off, ahora lo vamos a estudiar, es el siguiente algoritmo. Si el error, por ejemplo, es mayor que 0, entonces la salida del controlador está al máximo. Si el error es menor o igual que 0, entonces la salida del controlador está al mínimo. Es decir, si es una válvula, está totalmente abierta o totalmente cerrada. Si mi elemento final de control es esta válvula y yo estoy haciendo un control on-off, el controlador o la abre al 100% o la cierra al 0%. ¿Qué hace? Compara el nivel con lo que quiero y no se fija en el valor real del error, sino que miren solamente si es mayor o es menor o igual a 0. Y en base a eso toma dos decisiones. O enciende o apaga. Es decir, o abre una válvula del todo o la cierra completamente. O prende una estufa, prende la resistencia al máximo o la apaga. ¿Sí? O prende una caldera, prende la llama de una caldera o directamente apaga la caldera. ¿Sí? O sea, apaga la llama de la caldera. Se dan cuenta de lo que digo porque la mayoría o muchos artefactos hogareños funcionan de esta manera. ¿Sí? Si ustedes piensan en un equipo de aire acondicionado, ustedes dan el set point y el equipo, por ejemplo, si están en verano y quieren 20 grados y hace 30 grados, bueno, el equipo se enciende. ¿Sí? Y en el caso que se alcance los 20 grados, el equipo se apaga. Es decir, o lo tengo encendido o lo tengo totalmente apagado. La heladera sería otro caso similar. Ustedes escuchan que la heladera arranca y para. Arranca y para. La plancha sería otro caso similar. Uno elige el set point con esa ruedita que tiene en el medio y después mientras va planchando se escucha que el termostato pega, tic, y después despega. Es decir, o aplico 220 volts en la resistencia de la plancha o los quito. ¿Está? ¿Sí? Fui claro con este sistema de control que ahora lo vamos a estudiar un poquito más. Sí, sí. Vieron que casi todas las cosas hogareñas trabajan de esa manera. Bueno, yo trabajé mucho tiempo con hidrolavadoras industriales, y la caldera, por ejemplo, funcionaba de esta manera. O sea que también en la industria el control on-off es utilizado. Y les digo algo, si ustedes ya directamente pueden controlar con un control on-off, ya está, no hay que acudir a estos tipos de algoritmos más completos. Entonces, en este algoritmo solamente me pregunto por el signo, podemos decir así, me pregunto por el signo del error y en base a eso digo enciendo o apago. ¿Sí? No se olviden que esta señal de salida del controlador va directamente al elemento final de control. ¿Qué es un algoritmo PID? Bueno, es un algoritmo donde el error, la salida del controlador, va a ser igual a una salida U sub 0, una salida base que vamos a llamar, después vamos a ver qué es. Pero voy a tener una constante que multiplica al error, ¿sí? Más
una constante, la misma constante, dividido otra constante más que multiplican a la integral del error, más la misma constante multiplicado por otra más que multiplican a la derivada del error. ¿Sí? Es decir, el algoritmo proporcional, integral y derivativo es un algoritmo que contempla hacer estas tres acciones al error y en base a eso sacar la señal de salida que voy a aplicar al elemento final de control. Por supuesto que este algoritmo UDT ya no va a ser 100%, 0%, sino que la salida del controlador va a ubicarse en valores intermedios dentro de todo el rango de trabajo del elemento final de control. Es decir, podríamos tener una válvula abierta al 75% usando este algoritmo. ¿Sí? Con un algoritmo on-off, no, la válvula está completamente abierta o completamente cerrada. ¿Está? Entonces, lo que sigue ahora de la materia de ahora en más es estudiar un poco este algoritmo, ver qué ventajas tenemos, qué desventajas, y después ya meternos de lleno en este algoritmo que es muy usado en la industria y estudiarlo bien. ¿Sí? Por lo cual ustedes van a tener después una práctica que contempla cada una de estas cosas y una que contempla todo el algoritmo completo. ¿Está bien? Bueno. ¿Quieren parar 5 minutos? ¿O no? Como quiera el resto. Yo no tengo drama, pero Yo no sé. por mí sigo, ¿eh? Yo tampoco, no tengo drama. Bueno, Seguimos. seguimos. Entonces, control on off es el primer tipo de controlador que vamos a estudiar. ¿Qué haría el control on off? Bueno, lo que dijimos recién. Estamos metidos dentro del lazo de control. Tengo mi set point. Tengo mi señal de error. Todo depende del tiempo, ¿no? No lo pongo para no... Y voy a tener mi controlador. ¿Y mi controlador qué es lo que va a hacer? Bueno, por ejemplo, a decir, si el error es mayor que 0, abro, y si el error es menor o igual que 0, cierro. ¿Eh? Nada más que eso. Ahora vamos a hacerlo un poquito mejor. Ahí. Es decir, 100% o 0%. Ahora lo hago más grande. Este sería nuestro controlador. Eso va a ir al elemento final de control, que va a actuar sobre el proceso y se va a medir y se va a comparar a través de lo que mide el sensor. Pero fíjense que lo que me voy a fijar es eso. ¿El error es mayor que 0? Sí, bueno, abro. ¿Es menor que 0? Cierro. Lo que me va a dar eso van a ser gráficos en el tiempo como este. Es decir, yo acá tengo UDT, acá tengo IDT. Bueno, dije que no iba a poner T y lo puse, lo pongo. Y acá tengo la variable manipulada. Fíjense, vamos a suponer un sistema de calefacción. Tipo calefacción. ¿Qué me pasa en un sistema de calefacción? Bueno, normalmente yo voy a poner un set point que va a ser un valor más alto que la temperatura ambiente. Por lo tanto,
supongamos que mi temperatura ambiente está por acá. ¿Sí? Y tengo la salida de mi sistema a temperatura ambiente. Entonces, en este caso, ¿yo qué hago? Bueno, digo, set point menos variable manipulada, perdón, variable medida, y de t, esto me da el error. ¿Y cómo es en este caso el error? Y bueno, es mayor que 0. ¿Por qué? Porque yo quiero, por ejemplo, 30 grados centígrados y resulta que tengo una habitación que está a 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué error tengo en este ejemplo particular? 10 grados centígrados. Pero no me fijo que sea 10. Me fijo que 10 grados centígrados es mayor que 0. Lo que implica que el set point es mayor que la variable que estoy midiendo. Por lo tanto, en ese caso lo que hago es prender, prender un calefactor, prender una estufa, encender algo que aporte energía a mi sistema. Entonces, ese aporte, que lo va a comandar la salida del controlador, estaba apagado, estaba al 0%, entonces de repente va a pasar a estar al 100%. Esto significa encendí. Tengo la plancha a 20 grados centígrados y quiero planchar con 30 grados. Tengo que encender. ¿Qué va a suceder durante el tiempo que está encendido? La temperatura va a empezar a aumentar. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema de calefacción. Y va a llegar un momento que esa temperatura, ¿qué hace? Alcanza el valor deseado. ¿Qué hace el control en ese momento? En ese momento el control dice, bueno, ahora el set point menos la variable medida me da 0. Es decir, que el error es igual a 0. Entonces me tengo que apagar. Y viene y justamente en este punto, el elemento final de control da la orden de apagar el sistema. ¿Qué sucede? Bueno, sucede generalmente los sistemas, ustedes ya saben, no son instantáneos, tienen cierta inercia, por lo tanto va a seguir subiendo la temperatura un poco más hasta que de a poco empieza a bajar, precisamente porque no hay aporte de energía en el sistema. En el momento que la temperatura ahora vuelve a ser menor que set point, vuelve el error a ser mayor que 0, entonces mi sistema detecta esa condición y vuelve a encender lo que sea. En este caso, por ejemplo, una resistencia calefactora. Bueno, el resultado de esto es que uno va a empezar a obtener cosas como esta, digamos. ¿Sí? Debido a que mi sistema va a estar prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, ¿qué usé acá? Usé el algoritmo tipo calefacción, que cuál es? Si E de T es mayor que 0, entonces on, enciendo, y si E de T es menor o igual que 0, entonces off. Este es un algoritmo del tipo calefacción. ¿Qué problemas tengo? A ver, vamos a arrancar al revés. ¿Qué ventajas tengo con este sistema? Las ventajas son muy grandes porque en realidad yo lo único que doy es el valor de set point y dejo que el sistema haga el resto. O sea, lo único que ingreso es el valor deseado. Ingreso esto que está acá. ¿Sí? Este valor es el que ingreso yo. Y nada más. Después el controlador hará el resto. Enciende y apaga. La desventaja, si se quiere llamar así, es que primero que mi variable de salida
En realidad, si yo estoy hablando de un sistema de control y yo doy un set point que es así, lo que yo desearía es que mi sistema haga esto. Es decir, que el error sea cero de forma permanente y no de manera instantánea. ¿Sí? Porque este es mi concepto de control. Quiero que esta variable que está en verde coincida con la que está en rojo. Es decir, quiero que la variable de salida coincida con el set point. Pero, como yo aporto totalmente energía del sistema o la quito por completo para que esto suceda, me aparece una oscilación a la salida. Es decir, mi sistema en realidad no va a trabajar en un punto de trabajo, sino que va a trabajar alrededor de un punto de trabajo. Entonces no sé si esto sirve o no sirve. Por supuesto, para planchar sirve, para una heladera sirve, para una caldera tal vez sirva, ¿eh? Pero si yo quiero controlar exactamente una temperatura, porque de eso dependen otras condiciones del proceso, o quiero controlar una presión, o quiero controlar, bueno, en lo que trabajo yo, por ejemplo, el caudal o la presión que le estoy dando en los pulmones a un paciente, no puedo estar pasándome, estar por abajo. O sea, este valor tiene que ser respetado para yo saber que al paciente le estoy mandando en cada inspiración tantos litros por minuto, o la presión que le aplico a los pulmones es de tanto, valor determinado. Mismo también lo que yo trabajo, si tuviera una incubadora donde, digamos, colocan a los bebés prematuros, el control de temperatura tampoco debería ser algo así, porque estaría fluctuando y estamos hablando que a lo mejor estos son 35 grados y si estos son 39 grados se quema el bebé. Entonces también necesito un control que sea de este tipo que está acá y no de este que está acá. Es decir, el control on-off, sintéticamente lo que va a pasar es que es muy simple de usar, es fácil de implementar, pero tengo que saber que me va a pasar esto que está acá. Si esto yo lo puedo tolerar dentro de mi proceso, toda la teoría de control automático terminó acá, en la práctica. ¿Sí? Es más, cuando voy a hacer un sistema de control y estoy trabajando, lo primero que pienso es si un control on-off me va a servir. Porque si me sirve un control on-off, ya está, no voy a parar acá. Ya ustedes se estarán dando cuenta, todavía sin conocer demasiado, que esto ya me está implicando algún lío adicional. ¿Sí? Entonces, si yo con esto estoy bien, listo, sigo adelante con esto. ¿Está? Entonces, tengo una oscilación. También, fíjense que si bien hay elementos que vienen preparados para hacer esto, acá vemos que el controlador le está dando la orden al elemento final de control de abrir al máximo, cerrar al mínimo. Abrir al máximo, cerrar al mínimo. Es decir, un elemento final de control, en vez de estar regulando alrededor de un punto, como si fuera una válvula que está al 75%, al 73%, al 70% y va regulando, o está abierto al máximo o está cerrado completamente. Lo cual, si si el sistema, digamos, no tiene una inercia alta, lo cual haga que esté mucho tiempo acá arriba o mucho tiempo acá abajo, sino que esta transición es muy rápida, acá lo que voy a tener va a ser que el elemento final de control prenda y apague muy seguido, acortando la vida útil del elemento final de control. Además, fíjense que esto también lo que está anexando es un gasto energético, es poco eficiente desde el punto de vista energético,
porque todo el tiempo que tengo esto acá y acá, ¿sí? Mi sistema está fuera de control. Es decir, yo estoy prendiendo y apagando para estar casi todo el tiempo fuera del punto de trabajo que sería este que está acá. Bueno, hemos dicho unas cuantas cositas de esto. Hasta acá, ¿entienden? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Cómo que me quieren consultar algo? ¿Quieren aportar algo? ¿Decir algo? ¿O seguimos para adelante? Perfecto, Sergio, se entiende la verdad. Bien. Bueno, o sea que la oscilación me juega un poco en contra. Pero fíjense que acá voy a tener un problema mayor, que puede ser el siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo tengo un sistema on-off? ¿Sí? Este es mi set point. Y mi variable contiene ruido. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, si yo agrando este punto de acá, este punto de cruce, y lo veo, esto lo que provocaría es que mi elemento final de control, ¿qué haga? Viene encendido hasta acá, pero justo en este punto prende y apaga a una velocidad demasiado rápida hasta que apagó. Y lo mismo en este cruce. ¿Sí? Prende, apaga, prende, apaga. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, un contactor que, que esté controlando un elemento final de control que sea una bomba, y esa bomba de repente encienda, pero justo en la transición prenda y apague a muchísima velocidad? Ya se están dando cuenta que, que la bomba se puede dañar, puedo tener picos de corriente muy altos. Si tengo a lo mejor una protección, esa protección va a saltar. Cada tanto el sistema me quedaría fuera de servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Por efectos del ruido. ¿Sí? Es decir, al yo poner un punto de cruce, cualquier ruido, por mínimo que tenga la variable de proceso, va a hacer que el sistema, digamos, corte, por lo menos conmute un par de veces antes de apagarse. Esto, bueno, no está Ernesto, pero no sé si él se acordará, si contamos la anécdota, pero nos pasó en una sala de diálisis con una tubería que tenía que estar a cierta presión, y lo que presurizaba eso casualmente era una bomba de agua manejada por un control on-off y un contactor. Y cada vez que la presión caía y arrancaba el sistema, y se alcanzaba la presión deseada, como la presión levemente caía un poquito, bueno, escuchar cómo pegaba la contactora varias veces y cómo la bomba arrancaba y paraba varias veces, era una cosa bastante desagradable, y, y que a la larga te trae problemas, que tenés que estar haciendo, digamos, paradas que no están programadas, o cambiando contactores y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se aconseja en la práctica? En la práctica no se aconseja poner un control on-off con un solo punto de trabajo, sino usar algo mejorado, que es el control on-off, pero con histéresis.
Ustedes recordarán de instrumentación, que lo han visto esto con Ernesto, ¿qué era la histéresis? Por lo que ustedes se acuerdan. O si es que se acuerdan. Y no me acuerdo si lo hablamos o sea, con Ernesto puede ser que no me acuerdo en realidad. Pero me acuerdo de otras materias las que capaz que se relacionan. Sí, sí, a Eh, ver. digamos que cuando una curva no vuelve de la misma forma o algo así, puede ser. Sí, muy bien, perfecto. Es decir, cuando yo tengo una relación entrada-salida, vamos a poner yo, y cuando mi variable de entrada aumenta, ¿sí? La curva va recorriendo un camino, pero cuando la variable, digamos, de entrada disminuye, yo es de esperar que vuelva por la misma relación entrada-salida y no, por ejemplo, vuelve por otro lado. ¿Sí? Entonces, esta es la histéresis del sistema. Es decir, que cuando mi variable aumenta, los puntos de relación estática entrada-salida no son los mismos que cuando mi variable disminuye. ¿Está? Pensando en esto, el caso típico de esto, que por ahí, bueno, es el lazo de histéresis de los materiales ferromagnéticos. No sé si vieron esto capaz en alguna materia. La relación entre el campo H, entre el campo y la campo de inducción magnética. ¿Lo vieron esto o no? Pues esto es típico de los materiales ferromagnéticos. Este lazo que es el lazo de histéresis. Por eso, cuando algo tiene histéresis, se lo suele directamente simbolizar de esta manera, haciendo referencia a este lazo en particular. Bueno, dicho esto, el control con histéresis es lo que ustedes tienen que usar si les toca programar un controlador. Tienen que usarlo de esta manera. Es decir, poner su set point, pero en realidad, además del set point, ingresar un valor por encima del set point y un valor por debajo del set point. En principio, o sea, yo tengo el set point acá y tengo un valor de set point superior, vamos a poner alto, y un set point inferior. Esta diferencia es lo que se conoce como ventana de histéresis. ¿Cómo se coloca eso en un controlador? Bueno, tienen que agarrar el manual de controlador y fijarse, pero generalmente lo que uno hace es ingresar porcentajes con respecto al set point. Es decir, yo quiero que esta ventana sea de más el 2% del set point menos el 2%, puede ser simétrica, puede ser asimétrica, puede ser que sea cero el límite inferior, ¿está? O sea, hay muchas combinaciones que yo puedo usar, pero básicamente lo que voy a tener ahora van a ser dos puntos que van a determinar cuándo mi elemento final de control enciende y cuándo apaga. ¿Está? Y ahora vamos a ver cómo. La variable, por supuesto, suponemos de nuevo que estamos por debajo del set point y entonces si estamos por debajo del set point, la variable cuando yo enciendo va a empezar a aumentar. ¿Sí? Va a aumentar porque yo al determinar que hay un error, que lo determino con el set point que es mayor al valor de la variable de proceso, digamos, es inferior al set point, bueno, entonces tengo que encender. Pero cuidado, que ahora el corte de mi sistema se va a dar cuando la variable cruce por encima del valor superior. ¿Sí?
recién ahí mi sistema va a cortar. Y como ya se están por imaginando, tal vez, el sistema va a volver a arrancar cuando mi señal, mi variable de proceso, cruce, esté por debajo del menor valor de los dos. ¿Sí? ¿Está? Entonces ahora, fíjense que aparece la histéresis, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es usar un punto de comparación para cuando mi variable asciende y un punto totalmente distinto para cuando mi variable desciende. Entonces, trabajar con el control on-off de esa manera es lo que se conoce como control on-off con histéresis. Entonces acá vuelvo a esperar que mi sistema alcance ese punto, como para apagar. Y así sucesivamente. ¿Sí? Por lo tanto, de esta manera, al yo tener dos puntos de comparación, el set point acá y otro punto por acá, si mi variable tiene ruido, no hay tanto problema, porque cuando la variable viene por acá y cruza el set point alto, como ahora, y el sistema apaga, ¿no? El sistema apaga, acá. Ahora debería ser menor a este punto que está acá, una vez que mi sistema apagó. Entonces, por más ruido que tenga mi sistema, hasta que no venga y esté por debajo de este punto nuevo ahora de comparación, mi sistema no va a arrancar. Por lo tanto, este sistema tiene mayor inmunidad al ruido que pueden contener las mediciones que uno está haciendo. ¿Está? O sea, es un sistema más inmune al ruido. ¿Qué pasa? Bueno, ya nos estamos dando cuenta que a mayor, cuando la ventana de histéresis es mayor, la ventana de histéresis, o sea, la separación entre estos dos puntos, entre el superior y el inferior, es mayor, entonces la inmunidad al ruido aumenta. Pero, ¿qué pago como consecuencia? La oscilación que tengo es mucho más grande que en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando trabajo tengo que encontrar una solución de compromiso entre qué? Entre la oscilación que quiero tener, o sea, la amplitud dentro de la que se mueve la variable de proceso y la inmunidad al ruido. ¿Qué les aconsejo? Que si ustedes están trabajando con un controlador, siempre utilicen una ventana de histéresis. Siempre. Después vamos a ver también una hoja de datos de un controlador y lo van a poder leer e interpretar y entender cómo se hace esto. Pero siempre tienen que poner una ventana de histéresis. Aunque sea chiquita, pero eso les va a dar inmunidad al ruido y les va a asegurar que el cambio del encendido al apagado va a ser de una manera franca y no algo que esté rebotando acá todo el tiempo y como es acortando la vida útil, sobre todo los elementos electromecánicos, ¿no? Los elementos electrónicos por ahí no tanto, pero los elementos electromecánicos y mecánicos sufren más este tipo de cosas. ¿Sí? Dentro de los algoritmos de control, entonces tenemos que el control on-off, con o sin histéresis, se puede hacer de dos formas distintas. Miren, acá el algoritmo que dice que si el error es mayor que 0, entonces on. Pero también podría ser al revés, ¿sí o no? ¿Qué caso ustedes piensan que puede ser al revés esto? Es decir, que si el error es mayor que 0, mi sistema está en off, y si el error es menor
que 0, el sistema está en on. ¿Se le ocurre algún ejemplo de eso? Bueno, lo más sencillo es el enfriamiento. ¿Sí? Fíjense que si mi sistema, en vez de ser de calefacción, fuera de enfriamiento, mi set point estaría acá y mi variable de salida o controlada estaría por encima. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Si mi variable, por ejemplo, yo quiero 10 grados centígrados y tengo 24, entonces tengo que poner en marcha ¿qué? Mi sistema de enfriamiento. Entonces, en este caso, al poner en marcha el sistema de enfriamiento, puede ser no sé, un intercambiador de calor, yo lo enciendo y lo voy a mantener encendido hasta que la variable de proceso esté por debajo de los 10 grados centígrados y ahí recién lo voy a apagar. Fíjense que ahora el funcionamiento es el inverso al anterior. ¿Sí? Es decir, que en este caso, el algoritmo que dice, si el error es mayor o igual a 0, entonces off. Y si el error es menor que 0, entonces on. Recuerden que error era set point menos la variable medida del proceso. 10 menos 24 menos 14, el error es menor que 0, por lo tanto enciendo mi sistema para enfriar. Esto es fundamental que ustedes lo digan. Si el modo que van a trabajar es en un modo calefacción o en modo enfriamiento. ¿Y por qué es fundamental que digan esto? Porque el controlador no tiene ni idea, una vez que ustedes le dan el set point, si lo que ustedes están queriendo es usar el controlador para una estufa o para enfriar algo. ¿Está? Entonces, el controlador tiene formas de que ustedes digan esto. Yo se los digo para que entiendan que tienen que tener cuidado cuando programan un controlador o lo que sea para trabajar de esta manera. ¿Está bien hasta acá? Sí, joya. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué es un controlador? Porque estamos hoy con controlador. Hoy lo iba a llevar en vivo, en directo, pero bueno, las circunstancias hicieron que no. El controlador, bueno, este que tengo yo, 5CK. Acá tengo una tecla que dice automático y manual. Es decir, puedo trabajar, digámosle así, el lazo cerrado en automático o manual si es que yo voy a manejar el elemento final de control. ¿Sí? Acá que veo, ¿qué dice? Variable de proceso. O sea, yo acá leo si la salida del controlador está en los valores deseados. ¿Y dónde pongo el set point? Acá abajo. ¿Cómo modifico el set point? Con estas teclas. O sea, con estas dos teclas y esta tecla de menú voy a poder configurar y parametrizar el controlador. ¿Sí? Acá me va a decir si está detenido, ¿sí? ¿Qué salida está activada? Porque generalmente los controladores tienen más de una salida. Fíjense acá está activada salida 2. ¿Qué salida auxiliar está activada o no? Si está en algo que se llama autotuning, que después vamos a ver qué es. Si está trabajando en forma remota, o sea, está controlado por una computadora. Y todos los parámetros que puedo configurar, lo voy a hacer a través de un menú. ¿Están viendo, no? O estoy hablando así medio como en el aire, ¿no? No, sí, estamos viendo. Está bien.
Entonces, Se ve, este dispositivo ustedes lo pueden seleccionar para trabajar como controlador on-off o como controlador PID, como cualquiera de las dos formas. ¿eh? Acá, no sé si se ve, ven que acá se ve, esta es la parte del frente del controlador, la que está la flechita del mouse. A ver. Este es el frente que veíamos recién. ¿Sí? ¿Está bien? Está acá. Y esta es la parte Sí, trasera. Se ven tornillos. ¿Lo ven ahí? Esos tornillos están representados acá. ¿eh? ¿Sí? En esta bornera. Entonces, fíjense. El controlador lo tengo que alimentar. Entonces, la pata 5 y la pata 4 le tengo que poner tensión de alimentación, que en este caso puedo usar de 100 a 240 voltios, 50 a 60 Hz. ¿Sí? Y consume 15 volamperes, nada más. Muy poquito. La salida del controlador no está marcada acá, pero bueno, si la entrada, fíjense que yo voy a entrar entre los pines 7, ¿sí? y 6, puedo conectarle una termocupla, por lo cual tengo que respetar acá la polaridad de la termocupla, más menos. Puedo conectar una termoresistencia tipo PT100, ¿sí? que iría entre la posición 8 y 7, y el cable de compensación, si lo trae, debería ir al pin 6 o al tornillo 6. Y también puedo usar los lazos 420 mA, si tengo un transmisor o cualquier otro instrumento, o 1,5 voltios. O sea, puedo trabajar con tensión o puedo trabajar con lazos de corriente. También puedo seleccionar el lazo 0,20 mA, cualquiera de los dos, y todo eso lo hago programando por el panel frontal. O, si es en forma remota, a través de un software que me permite ir configurándolo. ¿Qué más tengo? Esta salida es para poner conectarlo a la computadora a través de un puerto serie. ¿Sí? Y estas de acá son las salidas que son configurables. ¿Por qué? Pues yo puedo tener, por ejemplo, una salida de relé para hacer un on-off, que prenda y que apague. O puedo tener una salida, por ejemplo, 420 mA para comandar un dispositivo, un elemento final de control con esto. También puedo tener una salida auxiliar que a lo mejor la puedo configurar para que una alarma, acá puedo conectar una alarma auditiva o visual, que yo también la puedo parametrizar desde acá adelante. Y bueno, en caso que una variable exceda los límites prefijados, que suene una variable, que suene una alarma. Fíjense que siempre esto nosotros nunca le hacemos caso, pero que dice mirar el manual. ¿Sí? Acá hay uno un poco más completo. Fíjense, tienen relés de salida, contactos y distintas entradas digitales. Bueno, esto tiene más pinta se parece un PLC, pero no, controlador. De una salida RS485 para conectar, para intercambiar datos con el resto de sensores o salas de control, lo que haya. ¿Está bien? O sea, esto que ven acá es esto que estamos dibujando acá. Entonces, fíjense, en realidad es esto, ¿no? Ahí. El set point, esta variable, lo ingreso por acá adelante con estos comandos. Esta conexión de acá, ¿sí? Son estas que ven acá. ¿Está bien? Y esta salida que ven acá,
UDT sería estas posibles que tiene acá. O sea que acá estaría UDT, acá estaría IMDT. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, sí. ¿Está? Con vos explicándolo más o menos, como que va, si no, imposible, pero sí. Bien. Ese mismo que está acá, ese mismo que está ahí, no, después el controlador lo vamos a ver. No sea un problema por eso. Ese mismo que está ahí es esto que figura acá. Eso que está ahí es esto que está acá. ¿Sí? Eso es esto. Y cuando ustedes manejan esto, con esta flechita que está acá, que permite recorrer el menú del controlador, lo que va a aparecer es la posibilidad de ver esto que está acá. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir poniendo distintos parámetros y programando alarmas, ¿ven? Acá es muy sencillo. Pueden programar el modo en el cual funciona el controlador, ¿sí? Bueno, pueden programar filtros, acá en la forma avanzada, que todavía no la vimos. Pero bueno, nada, quiero que ustedes cada vez que ven esto, se imaginen esto que está acá. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, para resumir un poco lo que vimos hoy, vimos eh, el control del lazo abierto, con sus problemas, que no puede, se comporta mal, digamos, con las perturbaciones, no puede trabajar bien si el sistema tiene desgaste, si hay deriva. ¿Por qué no puede trabajar bien? Porque el lazo abierto, el controlador maneja el elemento final de control, ahora lo expandimos un poquito más, y el elemento final de control maneja el proceso, pero no hay conexión entre la salida y la entrada. Al no existir esto, cualquier perturbación hace que la variable de salida varíe del valor que tiene que tener, y el controlador ni se entera. Entonces hicimos como solución a eso el lazo cerrado, que me permite trabajar, digamos, mejorar muchísimo el rechazo a las perturbaciones, me permite mejorar lo que es el seguimiento del set point, ¿sí? Me hace un mejor ajuste de la dinámica del sistema, pero, no sé, lo dijimos al pasar, el problema del lazo cerrado es que mi sistema se puede poner inestable. Mi sistema, el hecho de colocar un lazo cerrado a un sistema estable lo puedo poner inestable, y al revés, a un sistema inestable lo puedo estabilizar. ¿En qué consiste el lazo cerrado? Bueno, ya en el controlador, el elemento final de control, el proceso y la variable que quiero controlar, ahora la realimento y me la llevo de nuevo para la entrada para compararla con la referencia. Entonces,
este elemento controlador ahora se va a nutrir del error, era el error, es la diferencia entre el set point y la variable medida del proceso. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el controlador con el error? Bueno, lo que hace el controlador es, a través de un algoritmo, ajustar con su salida al elemento final de control para que el elemento final de control manipule alguna variable del proceso a fin que la variable que quiero controlar permanezca dentro de sus límites a pesar de perturbaciones externas. ¿eh? Y esos algoritmos básicos o muy usados en la industria, tenemos el control on-off, ¿sí? Que puede ser control on-off simple, el común, o con histéresis, ¿sí? O algoritmos PID que ya son más avanzados. ¿Qué hace el control on-off? Solamente se fija en el signo del error. Si el error es mayor que 0, entonces enciende. Si es menor o igual a 0, entonces apaga. Esto se trabaja en dos modos, porque el controlador on-off puede trabajar en modo calefacción o en modo enfriamiento. ¿Sí? El control on-off tiene la ventaja que es muy sencillo, es fácil de implementar, solamente entrego el set point y si trabajo con histéresis, que siempre es recomendable trabajar, voy a poner una ventana de histéresis, que ya después veremos cómo se puede seleccionar esto en un controlador. ¿Sí? Ahora, otra gran ventaja del control on-off, y con esto ya las dejo en libertad, es que puede venir todo incorporado en un solo elemento. Ustedes oyeron hablar, por supuesto, de lo que son termostatos. ¿Sí o no? ¿Saben lo que es un termostato? ¿Eh? ¿Saben o no? Sí, sí, lo hemos visto en diferentes materias. Exacto. Entonces ustedes recordarán, si lo vieron en diferentes materias, que un termostato, O sea, trabaja en función de la temperatura. sí, pero mírenlo, acá lo tenemos. Ahora vamos a mirarlo con otros ojos, digamos. ¿Lo ven ahí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿O lo tengo que agrandar? No, se ve perfecto. Bueno, ¿esto qué es esto que está acá? Que estoy marcando en gris. Esto es el sensor. ¿Ven? Desde esta ruedita, ¿qué puedo seleccionar? La temperatura. El set point. O sea, set point, claro. Bien. Exactamente. Ahora, si lo miro de otro ángulo, veo que tengo contactos acá. Y estos contactos van a abrir y cerrar en función a la temperatura deseada y la temperatura que mido realmente. ¿Está bien? Entonces fíjense que el termostato es todo un controlador on-off en sí mismo. Yo lo único que tengo que conectar acá que es el elemento final de control. Nada más, porque después me incluye el sensado, me incluye el set point y me incluye entre comillas el algoritmo, es decir, conectar o desconectar estos contactos según la temperatura sea superior o inferior al valor que seleccione. ¿Está? Ahí tienen uno, en el cual vemos claramente la función. El C es de común, uno debe ser un contacto normal abierto y el otro un contacto normal cerrado. ¿Está? De esa forma, ustedes tienen
tienen un contacto común, un contacto normal cerrado y un contacto normal abierto. ¿Sí? ¿Qué va a suceder acá? Si la temperatura es mayor a la temperatura seleccionada, por ejemplo, en ese momento el normal cerrado pasa a cerrar este otro contacto y abre acá. Por lo tanto, fíjense que si yo conecto esto a una fuente de 220 volts y acá pongo una resistencia calefactora adentro de un horno o de una estufa, ¿sí? Y este es mi termostato. Agarro el bulbo, lo pongo acá adentro, ¿sí? Entonces yo con el dial del controlador selecciono, por ejemplo, 60 grados centígrados. Y aplico tensión a la resistencia hasta que acá hay 60 grados. Cuando hay 60 grados o más, este contacto que estaba ahí, ¿qué hace? Pasa al otro lado y desconecta la resistencia. Y ahora la temperatura va a empezar a fluctuar, sube y empieza a bajar. Cuando baja, este contacto de nuevo va para allá. Entonces fíjense que en un termostato tengo todo. Tengo para seleccionar el set point, tengo la salida del controlador, que serían los contactos eléctricos que estamos viendo, y tengo el sensor, y el mismo aparato me hace de controlador. ¿Qué otras cosas podemos tener? Aparte de termostatos, bueno, ustedes saben, presostatos, humidistatos, fluxostatos, ¿sí? Es decir, esto me permite hacer control on-off de temperatura, este control on-off de presión, este control on-off de humedad, este control on-off de caudal. ¿Sí? Importante saber que estos dispositivos son sistemitas de control, o sea, son controladores con elemento final de control y sensor incluido. O sea, todo esto que termina en ato, digamos, tendríamos el sensor, el controlador con su salida, generalmente tipo relé o tipo contacto seco, ¿sí? Y la posibilidad de seleccionar el set point. ¿Está bien? Sí, genial. Por ejemplo, las heladeras, las estufas, ¿qué tienen? Termostatos. Un compresor de aire que está en la gomería tiene presostato. ¿Sí? O sea que vieron el compresor, no sé si por ahí cuando van a inflar las ruedas del auto, observan que tiene que ser toda una casualidad lo que estoy diciendo, pero si vieron alguna vez algún compresor funcionando, van a ver que prende y apaga. Arranca un motor, arranca el compresor y cuando llega a una presión determinada, corta. ¿Sí? Entonces, eso está hecho con un presostato. ¿Sí? Bueno, vamos dejando por hoy por acá. ¿Tienen alguna consulta? No. Bien. Bueno, No. bárbaro.